Buenos días, hermanos. El domingo pasado pudimos apreciar el mensaje titulado Permanecer en Cristo que nos entregó el hermano Isaías. Este día quiero exponer un tema que tiene que ver también con Cristo. Y si hablamos de Cristo, tenemos que hablar acerca del valor, de la dignidad de la persona humana. Y para introducirnos en esto, quiero dar unos ejemplos de otras cosmovisiones y otras culturas donde el hombre y la mujer no tienen mucho valor. En la India, hasta no hace mucho, se practicaba lo que se llama el sati. Las viudas de los hombres deberían sacrificarse, inmolarse en el fuego de la pira funeraria del marido difunto. Esto era una cuestión cultural. Si una mujer enviudaba y se tenía que proceder con el sepelio y con la incineración del cuerpo del muerto, la mujer tenía que tirarse en la pira funeraria. Esto era obligatorio, lo digo, culturalmente aceptable hasta hace poco tiempo. Todavía hay porciones de comunidades de la India que obligan a las mujeres a autoinmolarse. ¿Y por qué? Porque creen que la mujer ya no vale nada una vez que el hombre ya no se encuentra presente. Aquí vemos cómo una cosmovisión diferente a la cristiana tiene un concepto poco digno de la mujer. También existen en otros países, como por ejemplo en Camboya, algunos barcos pesqueros de peces y mariscos donde hombres entran a trabajar y ya no vuelven a las costas porque viven en un estado de esclavitud. Pueden pasar años ellos sin tocar las costas porque se encuentran esclavizados por sus dueños. Entonces, aquí vimos también que el hombre no tiene valor alguno, sino solamente aquello que puede producir para sus amos, aquello que los esclavizan, ¿verdad? Sin embargo, en la cosmovisión judeo-cristiana, el hombre tiene un valor muy importante, sobre todo a partir de la venida de Jesucristo. La encarnación de Jesucristo es el ejemplo más grande del valor y dignidad del hombre. Que Dios haya bajado a la tierra para dar un mensaje de salvación a los humanos. Ninguna religión que no sea cristiana jamás ha tenido dentro de sus conceptos o dentro de su historia el hecho de que algún dios o semidios haya venido a encarnarse, a rebajarse a ser humano. Solamente el cristianismo. Decía ya David en el Salmo 8:4, él decía, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Pero ¿de dónde podía extraer David estos conceptos tan altos del hombre? Es que ellos tenían ya el Génesis en la Torá. En el Génesis, en los primeros capítulos podemos leer esto. Y dice así en el versículo 26 y 27 del capítulo 1. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. En el siguiente versículo dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces se repite varias veces la palabra imagen. ¿Para qué? Para que se entienda que el hombre no es alguien similar o en el mismo nivel no está en el mismo nivel de las demás criaturas o de la creación total de Dios, ¿verdad? David entendió esto, que el hombre ocupaba un lugar especial en el corazón de Dios. Y ahí sucesivas veces se repite esta palabra imagen a lo largo de las escrituras, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Y es un concepto muy importante. Y vamos a verlo en cómo se presenta este concepto de imagen a través de la escritura, sobre todo en tres sucesiones diferentes. Uno es en la creación, como estamos viendo ahora, otro es en la familia y otro es cuando nacemos en la familia de Dios a través de aceptar la obra vicaria de Jesucristo. Bueno, entonces, ¿qué es la imagen? La imagen es la representación o la semejanza de algo que es original. Existe algo auténtico y existe su modelo. Entonces nosotros tenemos
una imagen de algo. Entonces el hombre es a imagen de Dios. Dios es lo sustantivo, Dios es nuestro paradigma y nosotros estamos hechos a imagen. Entonces somos como un modelo. Cuando se realiza una construcción, el arquitecto o el ingeniero tienen un plano a seguir. Ese es su modelo. Entonces ellos cuando van construyendo o van edificando una obra, ellos constantemente están mirando su plano o su modelo para no salirse del esquema, ¿verdad? Si ellos saliesen y realizasen la construcción según lo que se le ocurriese o según su capricho, probablemente se tenga una construcción defectuosa y puede haber un peligro de derrumbe a la larga, ¿verdad? Tarde o temprano algo va a ocurrir con esa construcción. Al hombre de igual manera no se lo dejó solo, no se le dejó que se edifique a sí mismo, no se le dejó para que anárquicamente él decida cómo debe de construirse o cuál debe ser su camino. Dios siempre fue nuestro modelo a seguir. Bueno, y dice en Éxodo 24, y quizá ahora lo vamos a entender, dice, no te harás imagen de ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Hay una razón por la cual Dios prohibía a los hombres hacerse una imagen diferente a la que estaba escrito en el Antiguo Testamento, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque en el Salmo 135 nos dicen que las imágenes tienen ojos no ven, tienen manos no palpan, tienen pies no caminan, y semejante a ellos son todos los que lo hacen y todos los que lo adoran, ¿verdad? ¿Por qué? Porque uno va construyéndose de acuerdo a lo que está visualizando. Así como el arquitecto tiene que visualizar su plano para construir el edificio a semejanza, a imagen de su plano. Entonces, si nosotros visualizamos algo incorrecto, entonces vamos a edificarnos de la misma manera, ¿verdad? Entonces, el problema de las imágenes y la escultura es estar mal enfocados, ¿verdad? Se nos dice también en Génesis 9:6, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Aquí nuevamente se realza el valor de la vida humana y se subraya nuevamente la palabra imagen. El hecho que el hombre sea imagen de Dios hace que él tenga un valor muy grande delante de Dios y también tiene que serlo delante de los hombres. El hombre no es un accidente del universo, no es una casualidad química. El hombre no es un nacimiento no planeado, no es un estorbo de la naturaleza como ahora los contemporáneos nos quieren hacer creer, sino que el hombre es alguien de mucho valor y de mucho valor delante de Dios. En otras religiones, como por ejemplo el budismo, el hombre no es nadie, ¿verdad? En el panteísmo, el hombre es alguien más, alguien similar a una piedra, a una roca, a un árbol, no tiene ningún valor. Solamente el cristianismo y el judaísmo recalcan el alto valor del hombre. ¿Por qué? Porque está hecho a imagen de Dios. Entonces, resumiendo, las escrituras, desde el Génesis, nos subrayan el alto valor del hombre debido a que está hecho a imagen de Dios. Ahora bien, vayamos con el mismo tema de la imagen, pero ahora ya dentro de la familia. Y quiero leer este pasaje. Génesis 5:3 dice, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó a su nombre Set. Entonces ahora no solamente vemos que Dios hace criaturas a su imagen y semejanza, sino que los hombres también empiezan a engendrar criaturas con su misma semejanza y su misma imagen. A nosotros los hombres se nos ha conferido la posibilidad de nacer en una familia, y la familia debe representar aquello que está contenido en Dios. ¿Y qué está contenido en Dios? Tu amor, tu cuidado,
su protección y su guía. Entonces, si esta imagen, si los niños no encuentran la imagen de Dios en sus padres, entonces el edificio se va a construir mal. Así que en este caso, los niños van a tener defectos en su crecimiento, defectos en su formación y a la larga va a haber problemas. Entonces, en primer lugar, si nosotros estamos hablando del alto valor de la vida humana, si estamos hablando de la dignidad del hombre, el primer lugar donde el niño debe sentirse digno es en la familia. Entonces, es en la familia donde el niño debe encontrarse, debe sentirse valioso, debe sentirse a imagen de Dios y él debe ver a sus padres como seres y criaturas que lo forman, donde están contenidos aquello que se encuentra dentro de Dios mismo en forma pura. Entonces, los niños todo el tiempo están visualizando a los padres. Lo primero que hacen cuando prueban algo es mirar a sus padres, a ver si lo aprueban o lo desaprueban, porque ellos son como los arquitectos, están mirando el plano. Eso es un feedback, una retroalimentación. De esa manera, ellos se están configurando su identidad, su personalidad para ser aquellos que serán de adultos, ¿verdad? Así como nosotros configuramos un televisor, configuramos una computadora, configuramos un celular, los niños se autoconfiguran de acuerdo al modelo. ¿Y quiénes son sus modelos? ¿Quiénes son sus imágenes a seguir? Son sus padres. Entonces, si hay problemas desde el inicio con las imágenes, entonces a la larga, en su vida adulta van a tener muchos problemas. La mayoría de los problemas que se arrastran en los matrimonios tienen que ver con errores de configuración durante la niñez. Y hay dos temas que tenemos que tocar si es que hablamos de la configuración, si es que hablamos de los niños creciendo a imagen de los padres. Uno es la identidad y el otro es la estima. Y lo vamos a tocar rápidamente aquí. Y voy a hacer lectura de un concepto o del concepto de lo que significa la identidad. La identidad es el conjunto de características, actitudes, competencias y capacidades que definen a una persona. Es lo que me hace diferente a los demás. Se va construyendo en los primeros años de vida. Empieza cuando el niño toma conciencia de sí mismo como una persona diferente a quienes lo rodean e intenta definirse a sí mismo. Su entorno familiar, las interacciones y el contexto en el que se desarrolla influyen en gran medida en la formación de su identidad personal. Entonces, estábamos diciendo, la identidad es su configuración personal. Ningún niño es igual al otro. Aunque sean hermanitos y tengan los mismos padres, el mismo nivel cultural, la misma oportunidad, la misma alimentación, todos los niños son diferentes. Y ellos se configuran a sí mismos, se sienten diferentes, personales e individuales durante ya la niñez, ¿verdad? Entonces, y algo muy importante entender es que es muy difícil separarse de esa configuración cuando uno es grande. Por eso es que es tan difícil predicarle a las personas, porque vos estás yendo con un mensaje diferente a lo que escucharon desde niño. Uno está llegando con una cosmovisión completamente diferente, con una configuración diferente, entonces hay un choque, ¿verdad? Entonces, aquello que se le enseñó desde niño, ellos lo llevarán toda la vida. Hay un dicho popular que dice que árbol torcido no se endereza nunca, ¿verdad? Entonces, es más o menos similar, ¿verdad? Entonces, la identidad es el fundamento de futuros desarrollos. Entonces, van a venir otros ladrillos encima, ¿verdad? Pero todo depende del fundamento. Dice un pasaje bíblico, dice, si los fundamentos fueren destruidos, ¿dónde terminará el hombre? Es muy importante el cimiento, la base de todo lo que se construya es muy importante y la palabra de Dios le da mucha importancia a los fundamentos, ¿verdad? Entonces, recalcamos, volviendo a nuestro tema acerca de la imagen, de los modelos, es muy importante el modelo que los niños siguen. Los modelos son sus padres y los padres tienen que seguir el modelo de Dios porque estamos hechos a imagen de Dios. Lo mínimo que busca instintivamente el hombre es ser hechos a imagen de Dios, ¿verdad?
Entonces, cuando la identidad se construye de manera positiva, esto favorece su estima y viceversa. Ahora voy a dar lectura a la definición de autoestima. La autoestima es el resultado de un proceso de asimilación y reflexión de las opiniones de personas socialmente significativas en nuestras vidas, es decir, padres, hermanos o maestros. La opinión que se construye a sí mismo se apoya en la imagen que le ofrecen sus figuras más cercanas. La estima o la autoestima es sumamente importante. Va a hacer que una persona de grande sea triunfadora o sea una fracasada. Porque como dice la palabra de Dios, según como él cree en su corazón o en su mente, así mismo es él. Si desde niño se le dijo a la persona que es una tonta, que es una burra, que es un torpe, él va a llevar esa autoestima, esa identidad toda su vida. ¿Y cuál va a ser su producto? Justamente eso mismo, ¿verdad? Por eso es sumamente importante la estima, ¿verdad? Los niños reciben millones de impresiones de sí mismos antes que aprendan a hablar, antes que empiecen a entender el lenguaje. Hay muchas formas de comunicarse con los niños, hacerle entender cuán valorado o cuán despreciado es, ¿verdad? Entonces, por ello es muy importante y subrayamos la importancia de buenos modelos paternos. El padre y la madre tienen que representar lo más fielmente posible a Dios en su conducta, en su hablar, en su forma de comunicarse con los niños, ¿verdad? Padres afectivos van a favorecer una personalidad sociable y autocontrolada. Sin embargo, hogares ajustados psicológicamente por lo general producen niños agresivos y violentos y totalmente desajustados, ¿verdad? Bueno, entonces hablamos de la importancia de la imagen dentro de la familia. Primero hablamos de la imagen del hombre como imagen de Dios. Ahora hablamos sobre el hombre, como la familia, donde debe representarse la imagen de Dios. Y ahora vamos a hablar de la imagen de Dios dentro de esta nueva vida, dentro del cristianismo. Y tenemos que hablar por ello del discipulado. Y esta es la definición de discipulado. El cristianismo no consiste en recibir algo, sino en ser alguien. Con el nuevo nacimiento nos empezamos a transformar en alguien que no existía antes. Muchos creen que el discipulado es el pasaje de irte al cielo. Otros creen que es seguir la enseñanza de Jesús. Otros creen que es asistir al templo. Todas estas definiciones quedan cortos. ¿Por qué? Porque uno también puede seguir la enseñanza de otras personas, ¿verdad? Europa, por ejemplo, tiene una ética cristiana sin Cristo, ¿verdad? Y ya desde el comienzo de la iglesia ya se estaban manifestando personas que tenían la militancia cristiana sin Cristo. En Filipenses 1, del 15 al 16, Pablo escribió así: algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, ¿verdad? Entonces, ya había en la iglesia primitiva gente que estaba dentro del cristianismo, pero sin Cristo. Y hemos dicho, ¿verdad? Y subrayamos que el cristianismo no consiste en tener un lenguaje nuevo, no consiste en seccionar el cristianismo en partes que me agradan o que me gustan. Tampoco consiste en aprender versículos de memoria. No consiste solamente en seguir a alguien, sino en ser conformados a la imagen de Jesús. Y Romanos 8:29 dice lo siguiente, y es muy importante. Dice, a los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo. Otra vez la palabra imagen aparece con toda su fuerza en el Nuevo Testamento. Hemos sido creados a la imagen de Dios, pero aquí en el Nuevo Testamento dice que nuestro destino es ser
conformados, hechos en la misma forma de su Hijo, de Jesucristo. Es decir, que Dios no nos predestinó a ir a las naciones. Dios no nos predestinó a saber la sana doctrina. Dios no nos predestinó a asistir al templo. Todas estas cosas quedan cortas. Tampoco nos predestinó a seguir las enseñanzas de Jesús. Nos predestinó a ser conformados a la imagen de Jesucristo. Ese es nuestro destino. Y muy pocas veces se enseña eso desde el púlpito, ¿verdad? Bueno, dice en Colosenses 3:10, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Se va renovando. Renovar significa, en otras palabras, configurarse. Uno tiene que configurarse en una nueva persona, en una persona que no existía antes. Tiene que borrar todo su disco duro y volver a configurarse de nuevo. Entonces, nosotros tenemos ahora, una vez hecho cristianos, un nuevo paradigma. El nuevo paradigma a seguir es la imagen de Jesucristo, ¿verdad? A veces nosotros, con el ánimo de resolver todos los problemas de nuestras vidas, saltamos aquella parte de las Escrituras donde nos dice quiénes somos ahora y nos vamos a las partes donde dicen qué tenemos que hacer, qué tenemos que tocar, qué no podemos hacer, porque nosotros le damos mucha importancia al hacer y no al ser. Sin embargo, Dios le da preeminencia al ser primero y después al hacer. Entonces, ser discipulados, ser cristianos significa cambiar patrones viejos que articularon, patrones de pensamiento viejo, que articularon nuestra vieja identidad por una nueva identidad. Por eso es que tanta insistencia en la Escritura que nos renovemos en el espíritu de nuestra mente, ¿verdad? Entonces, la comprensión de quién es Dios y quién eres tú en relación a Él es el fundamento más importante para tu estructura de creencias y tus patrones de pensamiento como cristiano. Y voy cerrando con esto. 2 Corintios 3:18 nos dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen por el Espíritu del Señor. Acá nos dice claramente, sin lugar a dudas, que nosotros nos vamos transformando, nos vamos configurando de nuevo al mirar cara a cara, como en un espejo, la gloria del Señor. ¿Se acuerdan del arquitecto? Miraba su plano, iba construyendo el edificio. ¿Se acuerdan de los niños? Miraban a sus padres, iban construyendo su identidad. Eso, y en manera negativa, los idólatras miraban sus ídolos, miraban su imagen y se iban convirtiendo en la misma imagen, en aquel que no habla, no piensa, no camina, no palpa. Y aquí en las Escrituras se nos dice que nosotros tenemos que mirar a cara descubierta la imagen del Señor y somos transformados en una nueva persona, en alguien más parecido a Él. Por ello, Él es nuestro paradigma. Por eso, Jesús es nuestro destino. Juan 5:19 dice, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Jesús hacía lo mismo que hacen los niños. Lo que hacen los padres, Él lo copiaba. Ahora nosotros somos llamados a hacer la misma cosa. Todo aquello que hacía Jesús, nosotros debemos hacerlo. Pero primeramente tenemos que ser conformados a su imagen, ¿verdad? Entonces, no es el servicio cristiano, no es la militancia cristiana. Esas cosas no nos van a cambiar nunca. El estar ocupado en las cosas de Dios es algo a veces engañoso. Pensar que así nosotros estamos en la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es ser predestinados a la imagen de su Hijo. Entonces, nosotros tenemos que comenzar todas las cosas con Jesús y finalizar en Él. No en vano Él dijo que Él es el camino. No lo dijo porque sonaba poético.
El camino en otra cultura significa la forma de hacer las cosas, el modelo de las cosas. Entonces, a partir del Nuevo Testamento, las cosas, el servicio, se inicia en Él y termina en Jesucristo, ¿verdad? Lo dijo Isaías varias veces, hay que permanecer en Cristo. Si no permanecemos en Cristo, va a ocurrir definitivamente algún tipo de muerte, ¿verdad? Entonces, para hacer lo primero es ver. Primero ver y luego hacer. Ese es el orden de la Escritura, ¿verdad? Primero ser conformado a la imagen de Jesucristo. Primero tenemos que ver qué hace el Padre. Primero tenemos que visualizar esa imagen, ser cambiado en esa imagen y después vendrá el hacer. Entonces, termino con esto. Jesús dijo, cuando le pidieron los discípulos que le enseñe a orar, Él dijo, cierra tu puerta y ora en secreto y tu Padre que te ve en secreto te recompensará en público. La oración es un acto de visualización. Es por medio de la oración, es por medio de la lectura de la palabra de Dios que nosotros somos reconfigurados. Somos configurados nuevamente a la imagen de su Hijo, el cual es nuestro destino, a lo cual nosotros hemos sido predestinados. Quiero cerrar con una oración y si me pueden acompañar. Señor, te damos gracias porque además de haber sido conformados a tu imagen, tú nos diste en Jesucristo un nuevo paradigma, un modelo a seguir, un mojón para medirnos, Señor, una brújula, Señor, en un mundo perdido. Señor, no sabemos por qué tú no elegiste a nosotros, pero queremos estar profundamente agradecidos y a partir de aquí, Señor, todos los días tener la visualización correcta, el enfoque correcto, Señor, que lo encontramos en la persona de tu Hijo, Señor, y pedirte, Señor, que con tu gracia, con la ayuda del Espíritu Santo, nosotros seamos moldeados a esa misma imagen, Señor Dios, y todos podamos llegar a la estatura de la fe del Hijo de Dios. Gracias, Señor, por Jesucristo. Gracias, Señor, porque tenemos un modelo a seguir en un mundo completamente perdido, sumergido en las tinieblas, Señor. Gracias porque no nos dejaste solo, Señor Dios, para autoconstruirnos, como dicen los posmodernistas, Señor. Gracias por tanta bendición. Gracias, Señor Dios amado, por habernos visitado un día. Te pedimos, Señor, que tú bendigas, Señor, el resto de nuestro día y toda esta semana, Señor. Que tú equipes a la iglesia, a la iglesia no le falte palabras, Señor, de orientación, de consolación y aún de reprimenda, Señor, si fuese necesario, Señor. Que tu palabra sobreabunde, Señor. Tú bendigas a toda la iglesia, a todas las familias de la iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermanos.